Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estéis, del lugar del mundo en el que os encontréis. Entiendo que la mayor parte de las personas que estáis conectados estáis en España, porque el webinar está pensado sobre todo para normativa española, pero igualmente personas que no estéis en España, que estéis en Latinoamérica, pues también sois bienvenidos, por supuesto. Lo que pasa es que obviamente, pues la normativa en la que me voy a centrar principalmente es en la española. También hablaré sobre normativa europea que puede ser interesante también, pero principalmente hablaremos sobre eso, sobre normativa española. Bueno, pues en las cosas que os voy a contar, o de las que voy a hablar en los próximos minutos, es pues eso, como os comentaba, normativa principalmente española, europea. También hablaré de una base común que tienen todas las normativas, tanto españolas como europeas, como cualquier normativa del mundo. Y al final también os proporcionaré un recurso que creo os va a interesar, creo que os va a ser útil en este momento que nos encontramos de pandemia con el COVID-19 y creo que os va a resultar interesante. Mi nombre ya lo sabéis, es Antonio José Segovia, soy experto en seguridad de la información. En este sector estoy trabajando desde el 2016, llevo ya casi 15 años trabajando en el sector de la seguridad de la información. Solamente con ISO 27 llevo trabajando desde el 2010, con lo cual pues ya llevo 10 años trabajando solamente con la 27001 y con estándares relacionados con la ISO 27001. He trabajado en proyectos no solamente en España, sino también en Latinoamérica, en Estados Unidos, en UK, en Italia, en Francia. Creo que tengo una perspectiva bastante amplia con respecto a la seguridad de la información. Y mi objetivo en el webinar de hoy, o uno de mis objetivos, es compartir toda esta experiencia que he adquirido con el transcurso de los años, compartir esta experiencia que os sea útil y que os pueda ayudar a conocer cosas nuevas y a agrandar vuestro conocimiento con respecto a la seguridad de la información, o eso espero. Bien, esto de la normativa de seguridad, ¿por qué es importante? Bueno, yo creo que es importante principalmente porque afecta a tres componentes y tres componentes que para mí son fundamentales. Uno es la información, o sea, toda la normativa relativa a seguridad de la información obviamente afecta a la información, pero también afecta a personas. Es decir, al final la información, quien la maneja, quien la transporta, quien la intercambia, son personas. Pero además también esa información está alojada en sistemas de información, en servidores, en ordenadores, en laptops, en portátiles, en dispositivos móviles. Pero al final esa información que manejan personas está en sistemas de información. Entonces, toda la normativa de seguridad de la información que existe actualmente en el mundo se enfoca principalmente en esos tres elementos. En la información, en proteger la información, en proteger a las personas o la privacidad de las personas y en proteger a los sistemas de información desde un nivel técnico, desde un nivel a bajo nivel de los sistemas. Otra cuestión importante de toda la normativa de seguridad que hay actualmente en el mundo, ya sea nacional o sea internacional, son los tres principios de seguridad de la información, que son también conocidos como las tres dimensiones. En algunas normativas se hace referencia a algunas dimensiones adicionales más, pero todas las normativas coinciden en estas tres dimensiones, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Es decir, tanto la información como la información como la privacidad de las personas como los sistemas se pueden proteger desde tres puntos de vista, desde la confidencialidad, desde la integridad y desde la disponibilidad. La confidencialidad significa que la información pueda ser accedida solamente por aquellas personas a las que tengan permiso o que tengan autorizadas. La integridad significa que la información se pueda modificar o alterar solamente por aquellas personas que puedan tener permisos o privilegios para modificar ese dato. Y la disponibilidad, como su propio nombre indica, significa que la información pueda estar disponible, que pueda ser accesible por aquellas personas que puedan tener permisos o privilegios para acceder a esa información. Ya sea información, un dato, o sea información de la privacidad de una persona, o sea disponibilidad de un sistema, de un servidor, de un servicio. Bien, pues esto con respecto a las dimensiones de seguridad. Vamos a ir entrando poco a poco en la normativa. Primero vamos a hablar de la normativa española.
que esta es la que mejor conozco, obviamente, porque yo resido actualmente en España, aunque he viajado mucho a Latinoamérica y conozco también parte de normativa en Latinoamérica, pero obviamente la que conozco mejor y con mayor profundidad es la española. De la lista que veis ahí en pantalla, en esta tablita, la más importante y la más que está siendo ahora más requerida o más solicitada por todas las empresas a nivel nacional es el ENS, el Esquema Nacional de Seguridad. Este Esquema Nacional de Seguridad realmente es un reglamento que se publicó en el 2010, aunque hasta hace poco, hasta hace unos años, la gente no ha empezado a moverse y hasta hace poco no era obligatoria por parte de los proveedores de administraciones públicas. Me explico. El NS realmente cuando se publicó en el 2010 era aplicable solamente a administraciones públicas, pero después, en el 2016, se actualizó, se publicó otro BOE, otro boletín oficial del Estado, y en ese BOE se hizo obligatorio también el NS a los proveedores de administraciones públicas a las que les aplica el NS. Entonces, en el momento actual en el que nos encontramos, el NS es aplicable a toda administración pública que esté dentro del ámbito de la administración electrónica y a proveedores que estén dentro, que ofrezcan un servicio que estén dentro de ese ámbito de esa administración pública del entorno de la administración electrónica. Una empresa que desarrolla software, por ejemplo, o que da servicios de TI a una administración pública, que está dentro de ese ecosistema, le aplicaría también el NS. El NS es certificable, es decir, hay entidades certificadoras que certifican el NS, pero el NS no siempre lo tienes que certificar. El NS, cuando hablamos de NS, tiene una serie de requerimientos o de artículos. En uno de esos artículos te habla de la categorización de los sistemas. Dependiendo de la categoría del sistema, que puede ser básica, media o alta, tendrás la obligación de certificar el NS. Cuando la categoría es básica, el NS lo que te dice es que te puedes autoevaluar, no tienes que certificarlo. Sin embargo, si la categoría es medio o alta, sí tienes la obligación de certificar el NS bajo una entidad que esté acreditada. En el caso de España, la entidad que acredita todas las entidades certificadoras es ENAC. Entonces, pues ese sería el enfoque del NS, o esa sería la idea del NS. Mi sensación es que en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, se está moviendo mucho el NS, sobre todo en empresas privadas que proporcionan servicios a administraciones públicas. Si eres una organización pública, tienes que categorizar los sistemas, como decía antes, puede ser una categoría básica, medio alta. Sin embargo, si eres un proveedor que proporciona servicio a administración pública, en ese caso, en teoría, no tienes que categorizar los sistemas. En ese caso, tendrás que implementar los niveles que te indique la administración pública. Porque en ese caso, estás proporcionando un servicio sobre unos sistemas de información que es de una administración pública y en ese caso es la administración pública la que establece el nivel y es la que te tiene que requerir a ti como proveedor cuál es el nivel que tienes que implementar. Entonces, esto con respecto al esquema nacional de seguridad, que ya os digo, eso es un estándar, un esquema que está actualmente muy de moda en el sector. Tiene muchas similitudes con la ISO 27001, de hecho hay muchos controles que son muy similares o que son copiar y pegar, aunque también depende de la categoría, porque diferentes categorías, además de la diferencia, además de que tienes que certificar o no, significa que tienes que implementar unas salvaguardas o unas medidas de seguridad u otras. Es decir, si tienes un nivel básico, categoría básica, tienes que implementar unas medidas. Si tienes categoría media, tienes que implementar básica más otras de nivel medio. Y si tienes categoría alta, pues tienes que implementar básicamente todas las medidas, salvo algunas que no te apliquen, pero en ese caso, si la categoría es alta, tienes que aplicar la mayoría de las medidas del NS. Entonces, esas medidas de seguridad, al final, muchas de ellas son muy similares a la ISO 27. Y como veremos más adelante, teniendo una ISO 27, te va a ayudar mucho a cumplir con esta normativa y con otras normativas, no solamente con el NS, sino con otras muchas más. Otra ley que también es muy habitual o que hay empresas que se meten también ahí, bueno, se meten, es que se tienen que meter porque es una ley y las leyes o se cumplen o no se cumplen. Otra ley que es muy conocida a nivel nacional en España
y que todo consultor debería de conocer, o cualquier persona que está en ese sector debería de conocer, es la LSSI, que es la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Esta ley aplica básicamente a cualquier empresa que ofrezca servicios electrónicos. Es decir, si tienes una página web en la que estás vendiendo un producto o ofreces un servicio, te aplicaría la LSSI. Esta ley es muy sencillita, en realidad, porque esto es simplemente pues, mostrar ciertos datos de tu negocio en tu página web, como por ejemplo pues, tu NIF o tu teléfono o una persona de contacto. También habla de cookies, también tienes que tener una política de cookies, pero esta ley al final es muy sencillita, no es como el NS, que el NS pues sí es mucho más complejo porque es mucho más similar también a la ISO 27. Para cumplir con la LS6 no tienes tampoco que certificar nada, es simplemente pues cumplir una serie de directrices que son muy sencillas y con eso ya cumplirías con la LS6. La LPI, esta ley supongo que también la conoceréis mucho, es la Ley de Propiedad Intelectual, que además esta también se ha renovado recientemente. Hay una ley la Ley 2 del 2019 sustituye a la anterior, la Ley de Propiedad Intelectual. Y esta ley pues también es muy sencilla y muy fácil de entender porque aquí básicamente lo que se trata es que no haya software ilegal o que no haya algo que tenga una propiedad y que violemos los derechos de esa propiedad. Yo me centro en el software, pero obviamente la ley de propiedad intelectual también puede aplicar a un libro, a un producto no sé, a un coche, por ejemplo, a cualquier cosa que desarrollamos nosotros que tiene nuestra propiedad intelectual y esa propiedad intelectual hay que protegerla. Pero obviamente yo me voy a centrar en el software, que es el que más relación tiene con nuestro sector, con el sector de la seguridad de la información. Imagino que muchos que tenéis ya cierta edad, o no tanta edad, pero si hablamos de hace unos 10 años, pues era muy típico poder descargarse, por ejemplo, el Windows XP o el Windows 7, el Windows 8 de Internet, buscándote el crack o buscando una página que te descargabas el ISO y podías piratear ese software. Eso era ilegal. ¿Por qué era ilegal? Porque hay una ley de propiedad intelectual. Esta ley en España es la ley 2/2019. Cada país tiene su propia ley de propiedad intelectual, pero al final todas tratan de proteger al final esa información, esos datos que tenemos en la empresa, que en este caso pues hablamos de software. Otra ley muy conocida a nivel nacional y a nivel internacional también, porque esta tiene su enfoque también internacional, es la LOPD o la nueva LOPD-GD, es decir, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. Esta ley orgánica, esta LOPD, también es reciente porque se actualizó o renovó la anterior LOPD, se actualizó en el 2018. De hecho, esta ley es la Ley 3/2018, se publicó a finales del 2018 y esta ley lo que pretende básicamente es proteger la privacidad de los datos personales. Es decir, datos personales de personas, nombre, apellidos, incluso direcciones IP, imágenes, fotografías, todo lo que sea información personal está protegida bajo esta ley. Esta ley, la LOPD, realmente se basa en otra ley que está por encima, que es el RGPD o el GDPR, que es un reglamento europeo que aplica a todos los países de la comunidad europea, o sea, de Europa. Además, el RGPD aplica también a otros países o a otras empresas que estén en otros países que estén tratando datos personales de ciudadanos europeos. Por eso decía antes que también el RGPD tiene un ámbito un poco más internacional. Sí es verdad que en España tenemos la LOPD, que está basada en el RGPD, pero el RGPD como ley de alto nivel o como reglamento de alto nivel aplicaría a todos los países, que cada país tiene su propia ley, y pues eso, si tienes datos personales de un ciudadano español en un país de fuera de Europa, pues también te aplicaría o también aplicaría el RGPD. La LOPD, en este caso, también es una ley. La ley la cumples o no la cumples, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es que hay entidades certificadoras que han desarrollado su propio esquema
ese esquema tiene la base del RGPD, y ese esquema basado en el RGPD sí lo están certificando. Hay muchas entidades, bueno, hay entidades que están certificando ese esquema basado en el RGPD. ¿Qué es lo que pasa aquí también? Aquí lo que pasa es que esa certificación actualmente en España no está acreditada por ENAC, al menos que yo sepa. En otros países sí existen organismos que están acreditando esas certificaciones. Pero hay otro estándar que es la ISO 27701, que es un estándar muy similar también a la ISO 27001, que tiene un componente de unión entre la ISO 27001 y el RGPD. Es decir, la ISO 27701 lo que consiste, lo que trata de hacer es fusionar la ISO 27001 con el RGPD. Y ese estándar, la ISO 27701, es certificable. Es decir, cualquier entidad podría certificar ese estándar. Lo que pasa es que todavía no está tampoco acreditado. A nivel nacional en España no hay ninguna entidad que pueda certificar ese estándar porque todavía no hay un esquema que acredite desde ENAC ese esquema. Yo creo, y esta es mi opinión, que en el futuro se podrá acreditar, o sea, las entidades, las entidades certificadoras podrán acreditarse para certificar ese estándar, pero actualmente pues no se puede. ¿Por qué? Pues la explicación es muy sencilla. Este estándar, la ISO 26701, se publicó a finales del año pasado, del 2019. Ha pasado muy poco tiempo, con lo cual todavía tenemos que esperar un tiempo para que se mueva esto un poquito más. Pero creo que es un estándar que va a ser también muy interesante. Creo que también está bien que lo conozcáis, además de la LOPDGD, esa ISO 27701, porque seguramente va a pegar fuerte y conviene que estéis también por ahí metidos. Y otra ley también que tenéis que tener en cuenta, aunque en este caso es una ley que debemos de tener en cuenta más a nivel personal, porque tiene que ver con ciberdelincuencia, es decir, cualquier acto que implique un, un ataque contra vuestra dignidad o contra vuestros datos personales a través de Internet, podría encajar dentro de esta ley orgánica 5/2000. Está dentro del Código Penal español, es decir, el Código Penal puede significar años de prisión. Os voy a poner un ejemplo de un caso real que me ha pasado a mí hace poco, recientemente, de un correo que recibí de un señor que decía que tenía imágenes mías que había grabado a través de la videocámara de mi ordenador. El correo estaba en inglés, pero el correo básicamente me decía, en el título, el correo, me ponía una contraseña, era una contraseña real, mía, y me amenazaba con $1.900 si en el transcurso de 24 horas no le hacía una transferencia en una cuenta Bitcoin. Por supuesto, no le contesté el correo, no lo denuncié tampoco, pero si hubiera denunciado a este señor, le podrían haber caído hasta 10 años de prisión, de acuerdo al Código Penal. Habría sido necesario, pues, bueno, primero denunciarlo, encontrarlo, demostrar lo que había pasado, pero hacer este tipo de cosas que algunas personas pueden pensar que es una broma o una broma de mal gusto a lo mejor, pero este tipo de cosas tienen repercusiones legales bastante importantes. También os cuento por qué detectó o por qué pudo este señor encontrar una contraseña que era mía real. Y también os cuento por qué no le hice caso. Primero porque yo la cámara de mi ordenador portátil siempre la tengo anulada, es decir, no me pueden ver por ahí. Que esto también os lo recomiendo a vosotros. Si tenéis un portátil con una cámara, tapadla. Hay muchas pegatinas que se deslizan, o sea, que son de quita y pon, y recomiendo, siempre y cuando no vayáis a utilizar, obviamente, la cámara, que tengáis la cámara siempre apagada. Luego también me decía cosas muy extrañas en el correo que a nivel técnico no tenían mucho sentido, porque hacían referencia a cuestiones de sistemas Windows. Yo no utilizo Windows, con lo cual estaba claro que estaba intentando de marcarme un gol, como se suele decir. Y el tema que también comentaba lo que os decía de los plazos que me daba y tal, para pagar esa cantidad de dinero.
Estaba claro que... uy, que se va la imagen. Perdón, no sé si... A ver, un momentito, que no sé si se ha ido la imagen. Vale, sí. Es que hemos visto un momentito el ratón, se ha desplazado la pantalla. Vale, ahora ha vuelto a verse de nuevo. Bien, como os comentaba, este señor tenía una... O sea, en el título del correo me ponía una contraseña, esa contraseña era real, y era real, era una contraseña que utilizaba hace muchos años antes en LinkedIn. En LinkedIn, esto lo cuento porque os puede interesar también, en LinkedIn hubo un fallo de seguridad en el 2012, en el 2016, y ese fallo de seguridad implicó el robo de millones de cuentas de usuarios con su contraseña. Esa información se publicó en Internet y seguramente este señor pues encontró esa información, esa contraseña, ese usuario mío y aprovechó o está aprovechando ahora para mandar correos para ver quién pica, básicamente. Conmigo no ha podido, pero esto igual que conmigo lo hará con 10.000 personas, con que pique una, pues ya tiene $2.000, que, hombre, teniendo en cuenta el esfuerzo, pues puede ser una buena inversión, puede ser una buena forma de ganar dinero. Pero esto os lo cuento para que tengáis cuidado, porque también ahora se están produciendo muchos ataques de este tipo. Hay mucha gente que está trabajando desde casa con la situación del COVID-19 y eso pues los ciberdelincuentes lo saben y están aprovechando para hacer este tipo de ataques. Que sepáis que si ocurre esto, no tenéis que contestar nunca. Mi recomendación es denunciarlo. Yo no denuncio porque esto no es la primera vez que me pasa, ya me ha pasado muchas veces y si denuncio todo, pues me aburriría, tendría que estar todo el día denunciando. Pero si os ocurre alguno, mi recomendación es denunciarlo, guardar siempre toda la información que tengáis y poneros en manos de un abogado que os pueda asesorar en ese sentido, si podéis, porque esto está en una ley orgánica, la 5/2000, y está contemplado en el Código Penal español. Cada país también tiene su propia ley, pero en el caso de España ya sabéis que tenéis esa ley que os protege y os puede ayudar a perseguir este tipo de delincuencia. Ahora os voy a hablar también de la normativa europea, que esto yo creo que también es interesante. A nivel europeo, cada país tiene, al igual que en España tenemos el INS, cada país tiene también su normativa para la protección de datos personales, para la protección de sistemas o para la protección de la información. En el caso de España, perdón, en el caso de Alemania es muy interesante porque hay una serie de estándares que están publicados en Internet. Si buscáis en Google, si googleáis BSI 100-1, por ejemplo, vais a encontrar el estándar en PDF que lo podéis cargar. Obviamente lo voy a encontrar en inglés o en alemán, pero no lo voy a encontrar en español porque no creo que nadie en Alemania se preocupe de traducir todos los estándares suyos a otros idiomas, el español, el chino, el japonés o el que sea. Entonces, básicamente lo tienen en alemán y en inglés. Pero son interesantes porque el BSI 100-1 habla de un sistema de gestión de seguridad de la información, el BSI 103 habla de análisis de riesgos, el BSI 104 habla de gestión de continuidad de negocio. Son estándares que os pueden ayudar a no solamente a trabajar con clientes que podáis tener o que tengáis en Alemania, sino también para implementaciones que hagáis vosotros en otros entornos, por ejemplo en España, en una empresa que tengáis en España, pues esos documentos también os pueden ayudar, os pueden servir como base de conocimiento, porque tienen mucha información. Y toda esa información también se basa en parte en la ISO 27001, con lo cual creo que os puede resultar muy interesante. En Reino Unido también tienen una ley, lo que pasa es que ahí se basan más en sistemas de información y en redes. En Reino Unido esta ley viene realmente, o sea, la ley que os digo, Network Information System, o las regulaciones de sistemas de información y redes, estas regulaciones realmente se basan en una directiva europea, la directiva NIS, que habla también precisamente de esto, de seguridad de sistemas de información y redes. Lo que pasa es que el NIS, la directiva NIS, aplica obviamente a todos los países de la Unión Europea y las regulaciones NIS aplican solamente al Reino Unido, que ya sabéis que se va a separar de Europa. Pero esas regulaciones NIS que tienen en Reino Unido realmente están basadas en la directiva NIS, que ya os digo, aplica a todos los países de la Unión Europea.
Ahí ya os digo, ahí se habla principalmente de sistemas de información y redes, pero también se habla de riesgos. Ya diré ahora un poquito más adelante por qué esto de riesgos. Pero esa palabra es muy importante, riesgos o gestión de riesgos. Luego también hay otra ley que es actual, si no recuerdo mal, es del 2018 o 2017, la ley de ciberseguridad, que aplica también a todos los países europeos, pero en este caso no hablamos de sistemas de información, no hablamos de redes, no hablamos de personas, hablamos de productos digitales, de servicios y de procesos. Es decir, esa ley trata de establecer unos requerimientos mínimos en relación a productos digitales, firewalls o switch o dispositivos de red o servicios y procesos, y trata de que esos productos tengan unos requerimientos mínimos con respecto a la seguridad. Esto tiene relación con el Common Criteria, que también tiene su equivalente en estándar ISO. Pero Common Criteria es también una serie de requerimientos que tienen que cumplir productos para garantizar cierto nivel de seguridad. Pues eso es básicamente lo que consiste de la ley de ciberseguridad, que aplica a todos los países de la Unión Europea. Luego también tenemos el GDPR, el RGPD, que os hablaba antes, que eso también aplica a todos los países de la Unión Europea, o bien a países que estén fuera de la Unión Europea y tengan o traten datos personales de ciudadanos europeos. Lo que pasa es que en el caso del GDPR sí se puede certificar, si podemos tener una entidad que tenga que desarrolle, como decía antes, un esquema propio basado en esos principios básicos del RGPD y certifique ese esquema que es propio. Luego también os cuento que en el caso de Alemania, esto os puede interesar, sobre todo a aquellos que os mováis en el sector automotriz. En Alemania hay un esquema que también es relativamente reciente o ahora se está empezando a mover mucho más, que es TISAX. TISAX es también muy similar a la ISO 27 y TISAX es también un estándar que pueden certificar. Lo que pasa es que ese estándar, que es muy similar a la ISO 27, está enfocado principalmente al sector de la automoción, al sector automotriz. Si trabajas para una empresa alemana que fabrica o construye coches, pues esa empresa te puede exigir que cumplas con TISAX. TISAX, como os digo, es muy similar a la ISO 27001, con lo cual, teniendo esa base de la 27, os podría ayudar a cumplir con TISAX. Luego también tenemos otra normativa así muy conocida en este sector, es la PCI DSS. La PCI DSS es una normativa que puede aplicar a cualquier empresa del mundo que trate datos, que trate datos de tarjeta de crédito. Es decir, si tienes una página en la que estás recibiendo pagos a través de tarjeta, te aplicaría PCI. Lo único que hay diferentes formas en las que te puede aplicar PCI. Si lo que tienes es simplemente una pasarela de pago, para que los pagos no los proceses tú, sino que los proceses, por ejemplo, PayPal, en ese caso también te aplicaría PCI, pero simplemente tendrías que rellenar un formulario que sería una autoevaluación, con lo cual ahí no tendrías que complicarte mucho la vida. Pero si guardas algún dato de una tarjeta de crédito, del PAN, del conocido como PAN, que es el número de la tarjeta de crédito, básicamente, si guardas algún dato de la tarjeta de crédito, ahí ya sería otro nivel. Es decir, ahí sí tendrías que ir a una auditoría de certificación, tendrías que contactar con un QSA y ahí tendrías que hacer otro tipo de cumplimiento con respecto a PCI. PCI no está desarrollado en Europa, está desarrollado en Estados Unidos. De hecho, su sede principal, si no recuerdo mal, está en Massachusetts, en Boston, si no recuerdo mal. Y, como os digo, esto es pues cualquier empresa que procese datos de tarjeta de crédito tendría que cumplir con PCI. PCI también tiene mucha similitud con ISO 27001, es decir, implementando una ISO 27001 podrías tener una gran parte de cumplimiento de la PCI o del PCI. Bien, más cosas importantes, más cosas importantes. Ya os adelantaba antes que toda esta normativa de la que os he hablado anteriormente tiene una base común y esa base común pues es la ISO 27001. Al final, toda la normativa de la que os hablo anteriormente
tiene un componente común que es la gestión de riesgos. En toda esa normativa, en la mayor parte, se habla siempre de riesgos o de gestionar riesgos o de analizar riesgos o de tratar riesgos. La gestión de riesgos básicamente se compone de 3 etapas. Una etapa de análisis de riesgos, otra etapa de tratamiento de riesgos y otra etapa de plan de tratamiento de riesgos, de establecer un plan para tratar estos riesgos. Esto significa básicamente que al final, para esos riesgos que identificas, tienes que establecer unos controles. Y en esa parte de controles es en la que, pues, dependiendo de la normativa que te aplique, tendrás que seleccionar unos controles u otros. Si hablamos de TISAX, por ejemplo, pues tendrás que seleccionar los controles que están enfocados principalmente en el sector de la automoción, que son controles específicos de TISAX, más otros que también son comunes con respecto a la ISO 27001. Si hablamos de, por ejemplo, el NS, que es el Esquema Nacional de Seguridad que tenemos en España, pues ahí también hay controles que son específicos del NS que no están en la 27. Pero igualmente hay controles de la 27 o del anexo A de la ISO 27 que también están en el NS. Entonces, la 27 siempre te va a proporcionar un entorno común, que es el de la gestión de riesgos, y unos controles de seguridad que son también comunes a cualquier normativa, que son los controles del anexo A. Obviamente, después cada normativa tendrá sus controles específicos, pero la base siempre va a haber una base común que va a estar de la misma manera en la mayor parte de las normativas que tienen que ver con la seguridad de la información. Bien, más cosas importantes, más cosas importantes. Otra cuestión importante que os quiero mostrar, y esto creo que os va a resultar interesante también, es una normativa que podéis encontrar ahora en ISO.org. ISO.org es la entidad o es la organización que se encarga de desarrollar estándares ISO. El ISO 27001, el ISO 22301, todos los estándares están ahí, están en ISO.org. Por supuesto, cuando queréis un estándar, pues tenéis que comprarlo. Lo que pasa es que ISO.org, con la situación en la que estamos viviendo todos ahora, actualmente, pues ha decidido publicar ciertos estándares ISO, que ISO.org considera que pueden ayudar a la situación en la que nos encontramos. El ejemplo es la ISO 22301 y la ISO 31000. La ISO 22301 realmente es un estándar que define un sistema de gestión para la gestión de la continuidad de negocio, que obviamente, pues tal y como estamos ahora todos trabajando desde casa, la mayor parte de las personas estamos trabajando desde casa, esto pues puede ayudar a las empresas a que su negocio, sus servicios, su día a día pueda seguir funcionando tal como dicta los SLA que tenga con sus clientes. Es decir, al final, cuando proporcionamos un servicio a un cliente, muchas veces tenemos un SLA que establece las condiciones del servicio. Por ejemplo, el ejemplo claro de una página web. En una página web, generalmente los proveedores que proporcionan hosting se comprometen a proporcionarte una disponibilidad del 99,9%, 97, lo que sea por ciento, pero se comprometen a proporcionarte un nivel determinado. Eso es básicamente el SLA. Pues para cumplir ese SLA debemos de tener un plan alternativo, porque si tenemos un problema como el que estamos padeciendo ahora en todo el mundo, tenemos que saber qué vías tenemos que seguir para que podamos seguir funcionando. Si tenemos un CPD y se va al CPD, pues tendremos que tener un CPD alternativo. Tenemos que tener un plan para recuperar o para funcionar desde ese CPD alternativo. Entonces, ISO.org, de una forma bastante, como diría yo, de una forma bastante aceptable para todos, ha decidido publicar, pues, entre otras cosas, la ISO 28301. Ese estándar no podéis descargar el PDF, pero sí podéis acceder al texto. Es decir, el texto de ese estándar lo podéis ver completo en la página web, en esa dirección que veis en pantalla. Ese estándar, además, en la ISO 22301 se actualizó el año pasado, en el 2019, y sí es verdad que no tiene muchos cambios con respecto a la anterior, a la versión anterior de la ISO 22301, que es del 2012, pero obviamente es recomendable que si os interesa ese estándar, si queréis tener un plan de continuidad de negocio para poder seguir funcionando ante contingencias como las que estamos viendo ahora del COVID-19,
pues yo creo que os puede resultar bastante interesante. Obviamente el estándar lo vais a encontrar en inglés, pero es un lenguaje bastante sencillo, creo, o bajo mi punto de vista está en un inglés bastante asequible para cualquier persona. Y luego otro estándar también que está publicado en la página de ISO.org, en esa dirección que os dejo en pantalla, es la ISO 31000, que ese estándar lo que define, pues, es una guía de buenas prácticas para desarrollar vuestra propia metodología de gestión de riesgos de cualquier tipo. Y hablo de riesgos de cualquier tipo porque aquí no solamente hablamos de riesgos de seguridad de la información, hablamos de riesgos financieros, riesgos ambientales, riesgos de cualquier tipo. Sí es verdad que hay otro estándar que es la ISO 27005, que está basado en la ISO 31000, pero enfocado solamente a riesgos de seguridad de la información. Es decir, la ISO 27005 es como la ISO 31000, pero enfocado solamente a riesgos de seguridad de la información. No obstante, pues el estándar que está publicado en ISO.org actualmente, al igual que la ISO 21801, es la ISO 31000. La ISO 31000 también se actualizó en el 2018, con lo cual en la versión que vais a poder acceder en ISO.org es esa versión actualizada del 2018. La que no vais a poder encontrar gratis o publicada de forma accesible en la ISO 27005. Sí la podéis descargar comprando ese estándar, pero si no queréis comprar la ISO 27005, la ISO 31000 es muy similar y os va a ayudar igualmente a que podáis desarrollar vuestra propia metodología de gestión de riesgos de cualquier tipo. Bien, pues con esto, ahora si queréis, podemos entrar en la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar unos minutitos para que me preguntéis todo lo que queráis y vamos a dar pues unos 15 minutos para pues eso, responder las preguntas que tengáis. Así que voy a abrir el chat, voy a mirar vuestras preguntas y voy a empezar a responder a todas vuestras preguntas. No veo de momento preguntas, no veo gente que me pregunte nada. No sé si no tenéis preguntas, si estáis preguntando y no me han llegado todavía las preguntas. De momento no veo nada en el chat, no veo preguntas. A ver, ya me ha llegado una pregunta. Roberto, solamente voy a decir el nombre, no voy a decir el apellido, por temas de privacidad, ya sabéis, hay que cumplir con la normativa. Roberto me pregunta, ¿cualquier encargado de la administración estaría obligado a cumplir el NS? Cualquier encargado de la administración estaría obligado a cumplir con el NS. A ver, el NS aplica a administraciones públicas, no aplica a personas en concreto, es decir, aplica a una administración pública. Por ejemplo, un ayuntamiento, una universidad o cualquier administración pública. Aplicaría, y es una ley, es decir, las leyes o se cumplen o no se cumplen. También te digo que el NS, aunque está desde el 2010, todavía hay muchas administraciones públicas que no solamente no lo tienen implementado, no aplican el NS, sino que no saben qué es lo que es. ¿Qué es lo que pasa con el NS? El NS, si incumples el NS, si no tienes implementado el NS, actualmente no te pasa absolutamente nada. No hay una sanción. En el LGPD o el LOPDGD sí se regula las sanciones en caso de incumplimiento del LOPDGD, pero no pasa lo mismo con el NS. Incumplir el NS actualmente no implica una sanción económica. Y yo no conozco ningún caso actualmente de una administración pública, que ya te digo, hay muchísimas que no cumplen el NS, no conozco ninguna administración pública que le hayan sancionado por no cumplir con el NS. Pero la ley te dice que es aplicable no solamente a administraciones públicas, sino también a los proveedores que proporcionan un servicio a esa administración pública que se le aplica el NS. Espero haber resuelto tu pregunta, Roberto. Si no te queda claro, si tienes alguna pregunta adicional, me vuelves a preguntar. De todas formas, ya te digo, el NS todavía en España está verde. Sí es verdad que, como os decía durante el webinar, cada vez yo siento que hay más movimiento. Hay cada vez más empresas que me preguntan, que me dicen, oye, esto me aplicaría. O hay muchas empresas también que tienen 27 y me preguntan si podrían estar muy lejos del NS
Y teniendo una ISO 27001, pues tienes esa base que os comentaba antes que os puede proporcionar la ISO 27, pero obviamente necesitas los controles y necesitas las cuestiones que son específicas del NS. Sí tendrías una base bastante importante, bastante buena para el NS, pero tener 27 no implica también tener el NS. Necesitas tener esas cuestiones específicas del NS. Más preguntas, más preguntas, más preguntas. Vale, Jenny me hace una pregunta. A ver, buenas tardes desde Caracas. A las empresas extranjeras, ¿cuáles controles aplican? Bueno, a las empresas extranjeras, de la normativa que hemos visto, dependerá. Y me explico. Si eres una empresa extranjera que tiene datos personales de ciudadanos europeos, te aplicaría el RGPD. Además, está muy claro. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes una base de datos con información personal, nombre, apellido, teléfono, dirección, mío o de cualquier ciudadano europeo, te aplicaría el RGPD. Tendrías que cumplir con el RGPD. Incumplir el RGPD puede implicar sanciones, además son sanciones importantes, con lo cual ahí lo recomendable es, obviamente, pues cumplir con ese RGPD. Hay empresas que ven el RGPD algo muy complejo, es una ley y las leyes suelen ser muy complejas. Y lo que hacen estas empresas que ven las leyes muy complejas y no quieren depender de un abogado que les ayude a cumplir con el RGPD, que podría ser una opción. Pero otra opción, además de esa, es basarte en un esquema que sea certificable. Durante el webinar os he comentado que hay entidades certificadoras que han desarrollado su propio esquema basado en el RGPD y que se certifican ese esquema que está basado en el RGPD. Entonces, cumpliendo y certificando ese esquema, tendría ciertas garantías para estar seguro de que estás cumpliendo con el RGPD. Entonces, si estás en Caracas, si estás en Venezuela y tienes datos de ciudadanos europeos, una forma de poder estar seguro de que estás cumpliendo con la normativa europea, en este caso con el RGPD, podría ser certificar ese esquema que proporcionan entidades certificadoras. No todas lo proporcionan, pero te diría que hay muchas. Además, las que lo proporcionan tienen ámbito internacional. Una de ellas es Bureau Veritas, que seguramente también está en Venezuela. Pero si no está en Venezuela, habrá alguna entidad certificadora que te pueda proporcionar ese esquema. Perdón, después de un rato hablando, me estoy empezando a quedar sin voz. Voy a beber un poquito de agua, con vuestro permiso. Y la siguiente pregunta. Hay una tercera pregunta por aquí. Adolfo me pregunta lo siguiente. Buenas tardes, Antonio José. Mi pregunta es sobre cómo se sabe si una empresa, organización, administración, etcétera, cumple con esta normativa. Solo si alguien a título particular lo mira o hay un organismo que periódicamente compruebe algo. Muchas gracias por su tiempo y el seminario impartido. Bueno, Adolfo, no sé muy bien a qué normativa te refieres, pero imagino que te refieres al NS. El NS, hay dos actores, hay principalmente dos actores en el NS. Uno son las administraciones públicas, que ahí comentaba antes que actualmente no hay un seguimiento de quién cumple y quién no cumple el NS. Eso significa que si no cumples el NS y eres una administración pública, en teoría no te va a pasar nada, o hasta ahora no ha pasado nada, aunque eso creo que va a empezar a cambiar. Es decir, se van a poner un poco más serios para que todas las administraciones públicas cumplan, como tienen que cumplir, con ese esquema nacional de seguridad que se publicó en el 2010. Pero ese es el primer actor, el actor de la administración pública, que ahí ya te digo, ahí si no cumples con el NS, actualmente no te pasa nada. Pero hay otro tipo de actor, el otro actor es el proveedor que ofrece servicios de administración pública. En este caso, el proveedor, hay muchos escenarios en los que el proveedor está trabajando para una administración pública y esa administración pública sí tiene el NS. Pero no solamente tiene el NS, obliga a todos sus proveedores a que cumplan con el NS. Entonces, ahí está claro. Si quieres trabajar con esa administración pública, tienes que implementar el SNS. Si ese NS además te aplica en el nivel medio alto, lo tienes que certificar. Certificarlo significa que te va a auditar
periódicamente una entidad certificadora. Las entidades certificadoras que certifican el LNS te auditan cada 2 años. Estas auditorías son bienales. Entonces, pues cada 2 años te va a venir un auditor a revisar que cumples con el LNS. Pero eso solamente es si tienes el nivel, si la categoría de los sistemas de información que tienes es medio o alto. Si es básico, como decía antes, es autoevaluable, en ese caso no tendrías que hacer esa certificación. Más preguntas, más preguntas. Roberto me dice que en el Centro Criptológico Nacional vienen las entidades certificadas. Sí, efectivamente. En esa página, en la página del CCN, el Centro Criptológico Nacional, se pueden ver todas las entidades que están certificadas. Si no recuerdo mal, actualmente son 6 o 7, 8, son pocas, pero hay también otras que están en proceso y pues la idea es que en los próximos meses o a lo largo de este año se puedan acreditar muchas más. Esto que lo acredita es ENAC y el CCN. Es decir, los estándares ISO, la ISO 27001, la ISO 9001, quien lo acredita es ENAC, solamente ENAC. Pero en el caso del LNS, quien acredita este esquema es ENAC y el CCN, el Centro Criptológico Nacional. Narciso me pregunta otra cuestión relativa al NS, que ya sabía yo que iba a ser el esquema, la normativa más interesante para todos, porque esa es la sensación que tengo yo a nivel nacional, que esa es la que está pegando más fuerte a todo el mundo. Narciso me pregunta lo siguiente. Mi pregunta es si es necesario el cumplimiento del NS entre empresas particulares. Depende, Narciso. Como comentaba, si estás trabajando para una administración, si eres una empresa privada, una empresa particular y eres un proveedor de una administración pública y esa administración pública le aplica el NS, no solamente te aplica como proveedor, sino que además la administración pública te va a decir qué nivel tienes que implementar. O eso es lo que te dice el NS. El NS lo que te dice es que en el caso de que seas proveedor, la administración pública es la que te tiene que decir qué nivel tienes que certificar. Más preguntas. Roberto me dice, ¿algunas de nivel básico se certifican voluntariamente? Sí, Roberto, tienes razón, pero no es obligatorio. Es decir, no tienes la obligación, si la categoría del sistema es básica, no tienes la obligación de certificar es LNS en el nivel básico. Ahora que recuerdo, Roberto, la página, a ver un momentito, la página que has puesto antes, no recuerdo si, a ver, es que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa son las entidades certificadoras que están acreditadas, es decir, las empresas que pueden certificar el NS, que ahí está, pues está AENOR, está SGS y hay como 7 o 8 empresas. Y otra cosa distinta son las empresas que están certificadas en el NS, que ahí la lista es mucho más amplia. Es decir, ahí están todas las empresas que actualmente tienen certificado el NS. Ahí está, ahí podéis encontrar Microsoft, Google, Amazon, ahí hay muchísimas empresas. La lista es muy grande. Pero obviamente para que puedas certificar SNS tiene que haber una entidad que te audite y esa entidad tiene que estar acreditada. Y esa entidad acreditada, pues también se puede consultar el listado de entidades certificadoras que están acreditadas, que no lo están todas, y esa lista de entidades certificadoras que están acreditadas también la puedes encontrar en el CCN, lo que no recuerdo ahora mismo dónde está ese enlace. Narciso me vuelve a preguntar, Narciso, la pregunta era entre empresas particulares sin relación comercial con la administración. No, en ese caso no tienes obligación de hacerlo. Es decir, si tú tienes una empresa privada, ofreces servicios a otros clientes y esos clientes no tienen nada que ver con administraciones públicas, no tienes la obligación legal de trabajar o de implementar y certificar el NS. Ahora bien, si tienes intención en el futuro de trabajar con alguna administración pública, pues puede ser un paso que puedas dar inicial. No es obligatorio, pero si tienes esa intención o tienes esa visión de negocio a futuro, pues te puedo ayudar. Bueno, te puedo ayudar. Es que si trabajas en el ámbito de la administración pública o con clientes que son parte de la administración pública, tarde o temprano te va a llegar. Entonces, pues si tu ámbito es ese o piensas que va a ser en el futuro, pues deberías de pensar meterte en ese. Ahora, si no es tu ámbito actual ni tampoco va a ser en el futuro, no tienes
que implementar el NS ni certificarlo ni nada. Lo que sí, en tu caso, si eres una empresa que no tiene ninguna relación con administraciones públicas, si estás en este webinar, supongo que te preocupa de alguna forma la seguridad de la información y la ISO 27001 siempre es la base para cualquier tipo de normativa, sea el NS, sea el RGPD, porque el RGPD también tiene cosas en común con la 27. Entonces, al final, esa ISO 27001 te puede ayudar como una base común, como una referencia para cumplir con cualquier normativa. Más preguntas. Más preguntas y ya nos acercamos al final. Como no hemos ido muy bien de tiempo, creo que podemos estar otros 5 minutillos si queréis. Si me hacéis más preguntas, si no hacéis más preguntas, obviamente cortamos aquí. Pero son ahora, yo tengo en mi reloj 54 minutos. No me importa estar otros 5 minutillos más si tenéis preguntas y voy respondiendo las preguntas que me vayáis haciendo. Voy a esperar, de momento no sale ninguna pregunta, voy a esperar a que preguntéis algo. De momento no hay mucho movimiento. Espero haber sido claro en las respuestas, espero también haber sido claro en la exposición del webinar, que yo creo que, bueno, de todas las cosas que hemos hablado, para mí el estándar más importante, por supuesto, es la ISO 27001, porque es la base de cualquier normativa. Y luego a nivel local, a nivel nacional, para mí el estándar más popular actualmente es el NS. Hay mucha gente que cada vez me pregunta más qué es y cómo se implementa y si tengo la 27 como de lejos puedo estar para cumplir con el NS. Hay mucho interés y creo que va a aportar mucho a este sector, al sector de la seguridad de la información. Y luego a nivel internacional, europeo e internacional, también otro estándar que para mí, bueno, otro reglamento muy importante es el RGPD, la ley de, el reglamento de protección de datos personales, que eso pues aplica no solamente a países de la Unión Europea, sino que también aplica a países que tengan datos personales de ciudadanos europeos. 4 minutos. Jenny me da las gracias por los aportes. Gracias a vosotros. Gracias a ti, Jenny, por tus preguntas. Por esa pregunta también internacional desde tu país, desde Venezuela. Creo que era interesante también mostrar ese punto de vista desde fuera. Porque sí, hay muchas empresas que tienen datos personales o que tienen alguna relación con empresas o con algún tipo de entidad europea o española. Y pues obviamente entiendo que os puedan interesar las normativas que se mueven por aquí. Interesante, interesante. Bueno, de momento voy a esperar, ya que quedan 4 minutos, no me importa esperar otros minutillos para que si surge alguna pregunta de última hora, la hagáis ahora. Recordad que también hay otro estándar que se ha publicado recientemente, que es la ISO 27701, que tiene la base de la ISO 27001 también, como no, como todos los estándares, pero ese estándar, como es muy actual, todavía no se certifica, al menos en España. En otros países sí se está empezando a certificar ya, pero aquí en España todavía no, aquí vamos un poco más lento, pero seguro que ese estándar también va a ser interesante. Si estáis en este sector y os interesa el tema de las normativas relativas a seguridad de la información, ese estándar también es muy importante para vosotros. La ISO 27701. Jenny me vuelve a preguntar qué es importante, me comenta que es importante tomar en consideración todas las normativas ya que vivimos en un mundo globalizado. Totalmente, de acuerdo contigo, Jenny. Sí, efectivamente. Vivimos en un mundo que está ahora, pues eso, muy global y normativas hoy en día aplican a cualquier país, hay normativas que aplican a cualquier entidad del mundo. El ejemplo es el RGPD.
Ese es un ejemplo claro de un reglamento europeo, pero que aplica a cualquier punto del planeta. Lo que no sé, y esto es una reflexión que hago, una reflexión última que hago, y puede ser una reflexión que podéis hacer vosotros también en vuestras mentes. No sé si todo esto que está pasando con el COVID-19 va a cambiar algo en relación a la normativa de seguridad de la información. No tiene por qué, pero lo que sí está implicando de momento son seguramente aplazamientos. Aplazamientos, por ejemplo, pues en el caso del ENES en España, hay entidades que se querían acreditar y el proceso de acreditación pues se va a aplazar ahora, se está aplazando por el tema del COVID-19. Y también esto ha implicado que nos demos cuenta que los planes de cultura de negocio, en el caso de la ISO 27301, sea muy importante, en el caso de la 32000 sea también muy importante saber cómo gestionar riesgos, que eso también aplica a cualquier normativa, cualquier empresa, cualquier sector del mundo. Y todo esto yo creo que va a hacernos pensar mucho. No solamente en ese sector, en el sector de la seguridad de la información, sino yo creo que en cualquier sector. Y seguramente va a cambiar mucho las cosas, tal y como las conocíamos hasta hace poco. Pero bueno, siempre uno espera que todo sea para mejor, o eso esperamos todos, que si hay cambios, sean para mejor. Bueno, Jenny me hace una última pregunta. Esta es la última pregunta, porque ya son el 59, de hecho, bueno, ya son las 7, ya es la hora, pero última pregunta, Jenny. ¿Qué opinas de los riesgos de seguridad de la información con el incremento del teletrabajo? Pues eso es una cosa que comentaba durante el webinar, que ahora pues los ciberdelincuentes están aprovechando la situación porque saben que hay mucho teletrabajo, hay mucha gente que está trabajando desde casa y están aprovechando para hacer ataques en esa dirección, en la dirección de mandar un correo electrónico haciéndose pasar por otra persona o como el ejemplo que yo os ponía, que me amenazaban con $2.000 si no pagaba $2.000 en el plazo de 24 horas. Entonces, este tipo de amenazas se están produciendo mucho. ¿Y qué puede ser efectivo en estos casos? Pues lo principal es concienciación, formación en seguridad de la información. Eso también es un componente muy importante en la ISO 27001. Siempre acabo en la ISO 27001 porque ya os decía, este es el estándar base para cualquier cosa que tenga que ver con seguridad de la información, pero es así, al final, si quieres evitar que la gente pulse en un enlace que te mandan por correo electrónico o quieres evitar que la gente pueda ser estafada a través de teléfono, a través de un mensaje que te manden al móvil, pues tienes que hacer una actividad constante de formar y concienciar al personal. Y eso es un elemento que también está considerado, tiene un punto además muy relevante en la ISO 27001. Bien, pues aquí lo vamos a dejar. Ahora sí, vamos a finalizar el webinar. Quiero agradeceros a todos el haber estado aquí estos minutitos. Espero que haya sido útil, espero que haya sido, espero que haya servido para aprender algo nuevo. Ese era mi objetivo principal. Y espero también que en el próximo webinar que impartiremos dentro de unas semanas, pues que también asistáis, porque por supuesto estáis invitados. Y bueno, si también estáis interesados en los programas de ALDE, pues también podéis solicitar mayor información. Como os comentaba mi compañero, recibiréis un correo mañana, posiblemente, con la información del webinar, con la presentación y tal. Y lo dicho, espero que os haya resultado muy interesante y también espero que os pueda ver, entre comillas, en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día o una buena tarde. Gracias, hasta ahora, hasta luego. Bye, bye.